Hola, un saludo muy especial a todos. Y bueno, un saludo particular a quienes recién están como que dando sus primeros pasos en esto de la investigación, que a veces parece un mundo aparte, ¿no? Sí, un mundo que puede intimidar al principio, pero que es fascinante. Pero bueno, ¿cómo empieza todo esto? Cualquier investigación, dice el libro, nace de una idea. El punto de partida. Y volvemos a lo que decíamos al principio. No es algo de genios aislados. Sampieri insiste mucho en eso. Las ideas pueden salir de una necesidad práctica, de una charla con alguien, de leer una noticia, de ver un problema en la calle. De la vida misma. La idea inicial, que suele ser medio vaga, hay que empezar a bajarla a tierra. Y ahí el libro habla de definir el alcance. O sea, ¿qué queremos lograr con la investigación? ¿Hasta dónde queremos llegar? Eso. Y nos da como un menú de opciones. Puede ser exploratorio, si el tema es nuevo. Si casi no se sabe nada, bueno, vamos a tantear el terreno. Para abrir camino. O puede ser descriptivo. Si queremos dibujar un retrato de algo, detallar cómo es, quiénes son, cómo se comportan. Por ejemplo, cuánta gente votó por tal partido o cómo son los hábitos de compra de los jóvenes. Describir tal cual. Después está el correlacional. Si sospechamos que dos o más cosas están relacionadas y queremos ver si se mueven juntas, ¿será que más estudio se relaciona con mejores notas? ¿O que la motivación va de la mano con la productividad? Buscando asociaciones. Y finalmente, el más ambicioso, el explicativo, que ya no solo busca describir o relacionar, sino entender las causas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este programa funciona y este otro no? Este busca el porqué de las cosas. Exacto. Y elegir ese alcance no es algo que haces al azar, ¿eh? Depende de tu pregunta, de tus objetivos, pero sobre todo depende de cuánto se sabe ya del tema. Y eso lo averiguás haciendo una buena revisión de la literatura. El famoso marco teórico. Exacto. Sampieri es muy claro en esto. Revisar lo que otros ya investigaron no es un trámite burocrático. Es poner los cimientos de tu casa. Te ayuda a afinar tu idea, a no querer inventar la pólvora. Y evitar errores, me imagino. Fundamental. A evitar errores comunes. Y uno gravísimo, que el texto recalca mucho, sobre todo si estás haciendo estudios correlacionales, es no confundir correlación con causalidad. El gran clásico. Totalmente. Que dos cosas se muevan juntas no significa que una cause la otra. Puede haber una tercera variable escondida o puede ser casualidad. El ejemplo que da el libro sobre la estatura y la supuesta inteligencia en los niños es genial. Sí, me acuerdo. Parecía que los más altos eran más inteligentes, pero en realidad era la maduración que afectaba a las dos cosas. Una buena revisión de la literatura te da la teoría para interpretar bien estas cosas y no meter la pata. Clarísimo. Bueno, entonces, tenemos la idea, definimos el alcance, revisamos la literatura. ¿Qué sigue? Las hipótesis. Ajá, las apuestas que hacemos. Y acá, de nuevo, Sampieri marca una diferencia interesante entre los enfoques. En lo cuantitativo, las hipótesis son como predicciones formales que haces antes de juntar los datos. Y después usas la estadística para ver si los datos te dan la razón o no. Son el eje de la investigación cuantitativa. En cambio, en lo cualitativo es distinto. Las hipótesis, si las hay, suelen surgir o irse afinando mientras estás en el campo, observando, hablando con la gente. Son más como guías flexibles. Como intuiciones que vas puliendo, eso. Volviendo a lo cuantitativo, el libro menciona varios tipos. Las correlacionales, que dicen, estas dos cosas se relacionan. Las de diferencia de grupos, que comparan promedios, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Y las causales, que afirman que una cosa causa la otra. Pero más allá del tipo, lo que Sampieri subraya como crítico es definir bien las variables. O sea, qué entendemos por cada concepto clave, la definición conceptual, y sobre todo cómo lo vamos a medir u observar en la realidad, la definición operacional. Eso es clave. Sin eso, la hipótesis es puro humo, ¿no? Exacto. Y en ese juego de las hipótesis cuantitativas también entran la hipótesis nula, la que dice, aquí no pasa nada, no hay relación, no hay diferencia, y a veces las alternativas, otras posibles explicaciones. Es parte de la lógica para probarlas estadísticamente. Entiendo. O el rigor. El libro es muy enfático en eso. Tiene sentido. Y esto te lleva directo al desafío de la medición.
¿Cómo te aseguras de que tus instrumentos, sea un cuestionario, una escala, una guía de observación, realmente miden lo que quieres medir? Eso es la validez. Y que lo midan consistentemente. Exacto. Eso es la confiabilidad, que si medís varias veces en condiciones parecidas, te dé resultados similares. Sampieri le dedica bastante espacio a explicar cómo evaluar estas dos cosas, porque si tu medición falla, todo lo demás se cae. Totalmente. Y bueno, esa búsqueda de rigor nos lleva a los diseños de investigación. El libro presenta un montón, pero la gran división es entre experimentales y no experimentales. Los que manipulan y los que observan. Exacto. Los experimentos, sobre todo los que llama puros, son como la estrella si quieres probar relaciones de causa-efecto con la mayor seguridad posible. La lógica es clara. Sí, manipulas a propósito una variable, la que crees que es la causa, la independiente. Medís qué efecto tiene en otra, la dependiente. Usas un grupo de comparación, el control, que no recibe esa manipulación, y esto es fundamental, asignás a la gente a los grupos al azar. La famosa aleatorización. Eso. Es el gran intento para que los grupos sean lo más parecidos posible en todo menos en lo que vos manipulaste. Después están los cuasi-experimentos, que son parecidos pero les falta esa asignación al azar, muchas veces porque trabajas con grupos que ya existen, como las clases de una escuela. Que ya están armados. Claro. Y eso hace que tengas que ser un poco más cuidadoso al decir, esto causó esto otro. Y en la otra vereda están los diseños no experimentales. Acá el investigador es más bien un observador atento. No mete mano. No. Estudia las cosas tal como se dan en el mundo, sin manipular variables directamente. Solo observa, mide y después analiza si hay relaciones. Sampieri los divide según el tiempo. Están los transeccionales o transversales. Que son como una foto. Exacto, una foto en un momento dado. Haces una encuesta hoy sobre la opinión política, por ejemplo. Y después están los longitudinales, que son más como una película. Siguen las cosas a lo largo del tiempo. Eso es. Y hay diferencia a varios tipos. Imagínate que filmas una plaza durante años para ver cómo cambia la moda de la gente que pasa por ahí. Eso sería un estudio de tendencia, porque seguís a la población en general. Ajá. Ahora, imagínate que solo seguís año tras año a la gente que se recibió de la universidad en 2020. Eso es un estudio de cohorte, porque seguís a un grupo específico que comparte algo. Entiendo. El grupo que comparte el año de graduación. Claro. Y si cada año entrevistaras exactamente a las mismas personas que estaban en la plaza el primer día, eso ya es un estudio de panel. Seguís a los mismos individuos. Ah, mira qué interesante la diferencia. Sí, cada diseño longitudinal te cuenta una historia diferente sobre cómo cambian las cosas. La elección entre todos estos diseños, experimental, no experimental y sus variantes, depende totalmente de tu pregunta y de lo que sea posible hacer. Clarísimo. Bueno, ya elegimos el diseño. Ahora hay que juntar los datos. En lo cuantitativo, esto significa medir. Y para medir, usamos instrumentos. Las herramientas del investigador. Sampieri habla de varios. Los cuestionarios, por ejemplo, con preguntas cerradas donde elegís una opción o abiertas donde escribís libremente. O las escalas de actitudes, que se usan muchísimo para medir opiniones, percepciones. La típica escala de Likert. Esa misma, la de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. O el diferencial semántico, donde valorás algo entre palabras opuestas como bueno, malo, fuerte, débil. Sí, son muy comunes. Pero más allá de describir los instrumentos, el libro machaca una y otra vez con estas dos palabritas clave que mencionaste antes: confiabilidad y validez. Que el instrumento mida bien y mida lo que tiene que medir. Exacto. Lograr eso es todo un tema. Sí, es un desafío técnico importante en la investigación cuantitativa. Y una vez que tenés los datos, los números, viene el análisis. La hora de la verdad, estadística. Algo así. Primero, la estadística descriptiva. Es para entender tus propios datos, sacar promedios, la media, ver cuál es el valor del medio, la mediana, cuál se repite más, la moda, qué tan dispersos están los datos, la desviación estándar. Hacer gráficos, tablas. Exacto, para visualizar qué encontraste en tu muestra. Y después, si estás en la lógica cuantitativa de probar hipótesis, entra la estadística inferencial. ¿Para qué sirve esa? Su objetivo es ir más allá de tu muestra y tratar de hacer, inferencias sobre la población de la que salió esa muestra.
o para decidir si las diferencias o relaciones que encontraste son estadísticamente significativas. O sea, si es probable que sean reales y no solo producto del azar. Exactamente. Ahí es donde entran pruebas estadísticas como la prueba T, el ANOVA, las correlaciones y conceptos como el nivel de significancia, el famoso P menor a 0.05. Sampieri menciona software que ayuda con los cálculos, claro, pero lo importante es entender la lógica, usar los datos de tu muestra para tomar decisiones sobre tus hipótesis respecto a la población general. Entendido. Ahora, mientras hablamos de métodos, diseños, análisis, hay algo que Sampieri menciona que cruza todo, que no es un capítulo aparte, sino que está siempre presente. La ética. Exacto. El respeto por la gente que participa en el estudio, el consentimiento informado, cuidar su privacidad, la honestidad al reportar lo que encontraste, aunque no te guste. Evitar sesgos, ser transparente. Es la base para que la investigación sea confiable y respetable. El texto lo deja clarísimo. Fundamental. Ya casi para ir cerrando esta mirada general que nos da el libro, introduce los métodos mixtos. Ah, la combinación. Sí. Reconociendo que ni lo cuantitativo ni lo cualitativo tienen toda la verdad, estos enfoques proponen combinar de forma inteligente los dos tipos de métodos en un mismo estudio. ¿Para qué? La idea es sumar las fortalezas de cada uno, lograr una comprensión más completa, más profunda, con más matices del fenómeno que estás estudiando. ¿Suena lógico? Los ejemplos que da el libro son muy ilustrativos. Para entender por qué la gente vota como vota, podrías hacer una encuesta grande, eso es cuanti, y complementarla con entrevistas a fondo o grupos de discusión, eso es quali. ¿Ves las dos caras de la moneda? O para estudiar cómo se cuida a los enfermos terminales, podrías analizar estadísticas de los hospitales, quanti, pero también observar las interacciones entre médicos y pacientes, quali o quanti, según cómo observes, y hacer entrevistas a las familias, quali. Se trata de juntar las piezas para ver el cuadro completo. Muy interesante esa perspectiva. Entonces, si tuviéramos que resumir este recorrido por las ideas de Hernández Sampieri, ¿qué nos llevamos? Varias cosas, ¿no? Sí, yo diría que la metodología de investigación, sea cual sea el camino que elijas, cuantitativo, cualitativo o la mezcla, no es un manual de reglas porque sí. Es como una caja de herramientas lógicas, un proceso ordenado que nos ayuda a explorar el mundo, a responder preguntas de forma seria, rigurosa. Y ética, no olvidemos eso. Y ética fundamental. Conocer estos enfoques nos da criterio, nos ayuda a entender mejor la información que consumimos todos los días. Y para quien se dedica a investigar, pues le da una guía para hacer las cosas bien. Totalmente. Y fíjate, para una reflexión final, el libro menciona casi de pasada algo curioso. El dilema de la fiesta. ¿Qué es eso? Es un problema matemático que pregunta cuánta gente necesitas en una fiesta para garantizar que haya, por ejemplo, 3 que se conozcan entre sí o 3 que no se conozcan de nada. Parece simple, ¿no? Sí. Bueno, resulta que para un grupo un poquito más grande, creo que de 5 conocidos o 5 desconocidos, nadie en el mundo sabe la respuesta exacta todavía. No te puedo creer. ¿En serio? Sí. Sampieri lo usa para recordarnos algo importante. Por más potentes que sean nuestros métodos, por más que nos ayuden a ordenar y analizar la complejidad, siempre hay fronteras del conocimiento. Siempre hay preguntas que todavía nos quedan grandes. Qué buena reflexión. Entonces, la pregunta que nos deja es, ¿cómo usamos estas herramientas para seguir empujando esas fronteras? Para acercarnos a lo desconocido, pero también reconociendo con humildad dónde están nuestros límites hoy para entender toda la complejidad del universo y de la experiencia humana. La investigación, como dice el libro al final, es un motor que no solo responde preguntas, sino que genera preguntas nuevas. Exacto. Impulsa un ciclo que no para nunca. Un ciclo de descubrimiento continuo. Un ciclo fascinante, la verdad. Bueno, esperamos que este análisis les haya resultado útil, que les sirva y sobre todo que les dé ganas de seguir explorando estos temas. Ojalá que sí. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para encontrar más contenido como este. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.